En un par de minutos vamos a comenzar la clase. Estamos 19 estudiantes ahorita conectados. Ya pongo atención. Levántate. Listo, entonces la clase del día de hoy se va a basar en la misma barra de la semana pasada, pero una barra considerada en dos dimensiones. ¿Sí? Vamos a considerar nosotros la matriz de rigidez para una barra, ¿sí? En dos dimensiones. ¿Sí? Una barra de una cercha. Entonces, a diferencia de lo que nosotros vimos la clase pasada, vamos a considerar una barra inclinada a un ángulo beta y vamos a considerar como nodos número 1 y número 2, que eso es lo que habíamos visto la clase pasada. Aparte de esto, vamos a considerar la longitud, el área y el módulo elástico. Cuando se hable de longitud, es la longitud de la barra, es decir, es este elemento L que estamos calculando aquí. Sí. Para cualquier elemento siempre va a ser la longitud de la barra que ustedes tienen que incluir. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta barra sencilla, nosotros indicamos que cada nodo, ¿sí? Nodo 2 y nodo 1, va a tener en X un fx2 y posiblemente una deformación ux2. Si está inclinado, vamos a tener un fx1, un fy2 y un uy2. Y lo mismo con el 1. Tendríamos un fx1 y un ux1. En la parte de arriba tendríamos un fy1 y un uy1. ¿Sí? Si uno quiere hablar de deformación, de desplazamientos, o quiere hablar del tema de ¿cómo se llama esto? De fuerzas. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro sistema sigue siendo XY.
Pero a diferencia de una barra, ¿sí? Cuando teníamos nosotros una barra, nosotros solo nos interesábamos en las fuerzas longitudinales, porque las fuerzas transversales indicábamos que eran iguales a cero. ¿Sí? En cambio, las longitudinales eran diferentes a cero y era fácil porque trabajaban ustedes en el eje que coincidía con la longitud de la varilla. ¿Sí? Nuestro sistema, que era XY, coincidía con el sentido de nuestra varilla o nuestra barra. Si nosotros trabajábamos con una barra vertical, también podía coincidir con nuestro plano cartesiano. ¿Sí? La dificultad de una barra inclinada es que los ejes principales, se puede decir, el eje longitudinal de la barra, si uno quiere marcar esto, ¿verdad? Y decir que este es el eje longitudinal de la barra, ya no coincide ni con el plano X ni con el plano Y. Entonces se tiene que comenzar a trabajar con ángulos. ¿Sí? Entonces, y no se puede despreciar ninguna de las fuerzas ni en X ni en Y, así como lo habíamos hecho acá. Entonces, necesariamente vamos a tener que trabajar con una matriz de rigidez de 4×4 y no de 2×2 como habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, para el equilibrio, ¿sí? Las fuerzas de equilibrio, para ecuaciones de equilibrio, tendríamos, ordenadas las fuerzas, tendríamos Fx1, Fy1, Fx2, Fy2. Y para nuestra matriz de rigidez, que sería de 4×4, ¿verdad? Porque tenemos 4 fuerzas, 4 desplazamientos, tendríamos K11, K12, K13, K14. Y lo mismo con los demás, ¿verdad? K21, K22, K23, K24. Acordarse, ¿verdad? Que el primer valor del subíndice marca la fila y el segundo la columna. K31, K32, K33, K34. Y finalmente K41, K42, K43, K44. ¿Sí? Y aquí nosotros tendríamos nuestros desplazamientos UX1, UY1, UX2 y UY2. ¿Sí? Entonces, esto obedece, ¿verdad?, a nuestra forma F igual K por U. ¿Sí? Siendo F y U vectores y K una matriz. Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, pero decíamos que como las fuerzas transversales a la barra eran cero por equilibrio, ¿verdad? Hacíamos sumatoria de momento y veíamos que era cero. Esta matriz se podía reducir a una matriz de 2×2. O ya sabíamos que la segunda fila, tercera y cuarta fila, y la segunda columna y cuarta columna eran cero, por el hecho de que nuestras fuerzas eran cero y los desplazamientos como tal también iba a ser cero en sentido Y. Pero la cosa cambia, repito, en cuanto a una barra que está inclinada. ¿Sí? Entonces esto a manera de repaso, ¿verdad? Algo que ustedes ya deberían de tener claro. Entonces volvemos a hacer lo mismo de antes que hicimos, era la interpretación física, ¿verdad?, de los valores de K1 y el equilibrio de nodos. ¿Sí? Lo que queremos calcular es K usando interpretaciones físicas de qué significa K y J, ¿sí?,
qué significan esos números, y el equilibrio de nodos. ¿Sí? Calcular K, vuelvo a repetir, usando estas interpretaciones físicas. Entonces, ¿cuál va a ser una primera interpretación física que vamos a hacer? Es qué pasa si el vector U decimos que el desplazamiento del primer término, o sea, Ux1, es 1 y los demás son ceros. Aquí les pongo T, que es traspuesta. Ustedes saben que esto es lo mismo que decir 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular a partir de aquí calculamos las fuerzas F requeridas para que Ux1 sea igual a 1 y los demás sean 0. ¿Sí? Entonces nosotros esto ya tendremos que hacerlo un poco más con gráficas. ¿Sí? No es tan fácil hacerlo como antes. Lo único que reconocemos de nuestra clase anterior es que como tenemos que hacer este vector 1, 0, 0, 0, tenemos que fijarnos en la primera columna. Las fuerzas de la primera columna o los coeficientes de rigidez de la primera columna nos darán los valores necesarios para que se desplace Ux1, 1 y los demás valores sean 0. ¿Sí? Así como hicimos la anterior clase con Uy1 y después lo hicimos comparando la sexta columna o la quinta columna. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de ir paso a paso en estas cosas para que ustedes interpreten cómo se relacionan los desplazamientos con las matrices de rigidez y con las fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que necesitamos? Primero, vamos a graficar nuevamente nuestra barra. ¿Sí? Este es el punto 2. Sabemos que estos son sus componentes. Tenemos el punto 1. Tenemos el ángulo beta. ¿Sí? Ese ángulo de beta se puede poner también acá. Y lo que hemos dicho es que esto se va a desplazar una unidad. ¿Sí? Esto lo vamos a representar como que es Ux1 igual a 1. ¿Sí? Entonces, nuestra posición final de la barra, si esto se desplaza Ux1 igual a 1 y los demás puntos se mantienen como 0, nosotros tendríamos un elemento final de este estilo. ¿Sí? Esta sería nuestra nueva posición de la barra. ¿Sí? Nuestra barra deformada. Si obedecemos un desplazamiento Ux1 igual a 1. Entonces, si nosotros queremos ver este ángulo, también sería beta. ¿Sí? Y si nosotros vemos Pitágoras aquí, podemos decir que aquí tenemos 90 grados y para que se produzca que esta barra negra, ¿verdad? Esta es la forma original. Forma original. ¿Sí? Necesitamos un cambio de longitud. Ese cambio de longitud, si vemos ahí, sería igual a Ux1 por coseno de beta. ¿Sí? Eso es lo que le va a pasar a la barra. Y este elemento de acá, esta longitud de acá, esto sería Ux1 por seno de beta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí en cuanto al uso del ángulo y Pitágoras?
¿sí? Entonces vuelvo a repetir, la parte negra es la barra en su forma original. ¿Sí? La barra en su forma original. Y lo verde es la barra deformada. ¿Sí? Entonces, de lo que podemos ver aquí es que la barra se ha tenido que acortar axialmente, ¿verdad? Porque esta deformación UX1 coseno de B ocurre de forma axial. Si se dan cuenta, por esta revisión de los 90 grados, la barra se ha tenido que acortar y después se ha tenido que rotar, se puede decir. ¿Sí? En todo caso, tenemos aquí un acortamiento de la barra. Entonces, el acortamiento axial ¿sí? Que se lo puede definir como delta U, va a ser igual a UX1 por coseno de beta, que es justamente lo que ustedes tienen acá. ¿Sí? Entonces, como UX1 es igual a 1, nosotros podemos decir que el delta U va a ser igual a 1 por coseno de beta, y esto va a ser igual a coseno de beta. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular la deformación unitaria axial, nosotros tendríamos epsilon es igual a delta U sobre L, ¿sí? Siendo L la longitud inicial de la barra. ¿Sí? Así comenzamos nosotros con L. Entonces esto sería igual a coseno de beta sobre L. ¿Para qué nos sirve esto? Toda esta revisión. Porque nosotros seguimos analizando ahora y decimos que la fuerza axial ¿sí? O sea, la fuerza que tuvo que haber producido este acortamiento tendría que ser igual a AE por esta deformación unitaria. Sí. Y esto va a ser igual a AE sobre L coseno de beta. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros habíamos visto antes y eso representaría nuestro, nuestro esfuerzo. ¿Sí? Acordarnos que si no entienden esta parte de aquí, que he hecho aquí, acordarnos que el esfuerzo es igual al módulo elástico sobre y que el esfuerzo es igual a P sobre a fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, de aquí se deriva que la fuerza es igual a por E por la deformación unitaria, lo que nos daría esta fuerza. ¿Sí? Entonces, todo esto que se ha revisado aquí es para conocer esto de acá. ¿Sí? Esta sería la fuerza y la fuerza. La fuerza necesaria para que eso se acorte esa distancia UX1 por coseno de beta. ¿Sí? Ahora, si nosotros dibujamos ya nuestra barra nuevamente, basándonos en fuerzas, nosotros tendríamos nuestra barra, nuestra fuerza, que acabamos de calcular, y aquí nosotros podríamos ver nuestro nodo 2. Aquí tendríamos FY2, FX2. Aquí nosotros tendríamos FY1, FX1 en el punto 1. Y aquí nosotros tendríamos las fuerzas. Esta fuerza F. Y tendríamos acá
nuestra fuerza F. ¿Sí? Sabiendo que nuestro eje de coordenadas sigue siendo las coordenadas normales X y Y. ¿Sí? Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos estado revisando? Entonces, repito, de la deformación 1 con los demás puntos 0, vemos que esta es la barra deformada y este sería el acortamiento que tendría que sufrir la barra para llegar a esta nueva posición que es el color verde. Entonces, con los conocimientos que nosotros tenemos de la ley de Hooke y otros temas de acortamiento, nosotros llegamos a esta fuerza que es AE entre L coseno de B. Pero esa es la fuerza que sufre la barra. ¿Sí? La fuerza que sufre la barra. Acordarnos que cuando nosotros hablábamos de método matricial, nos referíamos a los nudos. Entonces necesitamos saber cuánto van a ser estas fuerzas Fx1, Fy1, Fy2 y Fx2 para resolver nuestra matriz general. Que en este caso tendríamos que resolver nosotros esta primera columna porque estamos analizando el desplazamiento de el término 1. ¿Sí? Igual aquí no está de más escribir lo mismo que hemos calculado antes, que la fuerza es igual a A por E sobre L coseno de beta. ¿Sí? ¿Por qué coseno? Por esta explicación de acá. ¿Sí? Entonces, de ahí, nosotros tenemos que hacer el equilibrio de cada nodo. ¿Sí? Para los equilibrios de cada nodo, vamos a tener nosotros el nodo 1. Este acá es el nodo 1. Tenemos sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Y tendríamos aquí que Fx1, acordándonos que esto es beta, ¿sí? Esta parte de acá, acordándonos que es beta. Fx1 menos F coseno de beta es igual a 0, que sería la componente de F en sentido X. De aquí nosotros obtendríamos que Fx1 es igual a F coseno de beta. ¿Y cuánto es F? F es A por E sobre L por coseno de beta. Entonces vamos a tener Fx1 igual a A por E sobre L coseno de beta por coseno de beta nuevamente. Entonces aquí tendríamos A por E sobre L coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Eso solo para la fuerza Fx1. Para la fuerza Fy1 hacemos sumatorias de fuerzas en 0. Tendríamos aquí Fy1 menos F seno de beta igual a 0. De esto nosotros vamos a obtener que Fy1 es igual a F seno de beta. Y por tanto, Fy1 va a ser igual a por E sobre L coseno de beta por seno de beta. Ingeniero, no es seno de beta. Ah, no, está bien, está bien. Sí. Por eso les decía. Esto es, ¿verdad? Lo que es F. ¿Sí? Entonces se vuelve más complicado cuando tenemos ángulos. Y no es tan fácil como multiplicar por coseno o seno. Entonces aquí vamos descubriendo nosotros estos términos que difieren una fuerza de otra. A por E entre L se mantiene, pero ya está modificado o alterado por estos valores. Aquí es coseno cuadrado de beta y aquí es coseno de beta por seno de beta.
Sí, esta es la última vez que hacemos este paso así. Coseno de beta por seno de beta. Y ahora hacemos el nodo 2. En el nodo 2 tendríamos este caso. Aquí las componentes de f son positivas. ¿Sí ven? Entonces, vamos a tener aquí nosotros sumatoria de fuerzas en x igual 0. Acordarse que estamos en el nodo 2. Y aquí tendríamos fx2 más f coseno de beta igual a 0. Entonces vamos a tener que fx2 es igual a menos a por e sobre l coseno al cuadrado de beta. ¿Por qué es coseno al cuadrado? Acordarse que f es a por e sobre l coseno de beta. Entonces es para no hacerles otra vez todo este desarrollo. ¿Sí? Y por sumatorias de fuerzas en y igual a 0, tendríamos nosotros fy2 más f seno de beta igual a 0. Tendríamos que fy2 es igual a menos ae entre l coseno de beta por seno de beta. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos fx1, fy1, fx2 y fy2. Estas son las fuerzas externas. ¿Sí? Esto acordarnos que son las fuerzas externas requeridas para que se obtenga un desplazamiento de ux1 igual a 1, o sea, el primer término de u igual a 1, y los demás términos 0. Y lo de la derecha, ¿sí? Todo lo que es la derecha son las fuerzas internas. Todo esto de acá a la derecha son fuerzas internas. ¿Sí? Y acordarnos que todas estas fuerzas internas que hemos obtenido, esta, esto y esto, nos representan nuestra primera columna de K. ¿Sí? Estas son nuestras primeras columnas de K. Que eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Que lo vimos explicando dos cosas. Cuando queremos un desplazamiento del nudo 1, del término 1, son las fuerzas requeridas por la columna 1. Cuando queremos el desplazamiento del término 2 y los demás ceros, serían los términos de la segunda columna. Entonces con esto, vuelvo y repito, tenemos la primera columna de K. ¿Sí? Nos faltaría la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. ¿Sí? Entonces, haciendo este proceso, podemos calcular nosotros toda nuestra matriz de rigidez. ¿Sí? Todos los valores que vamos a encontrar aquí. Entonces, solo para que lo tengan como resumen, hasta ahora hemos encontrado fx1, fy1, fx2, fy2 igual a ae entre l coseno cuadrado de beta. ¿Sí? Déjenme ponerlos aquí en resumen. ae entre l coseno de beta seno de beta y ae entre l menos ae entre l coseno cuadrado de beta y menos ae entre l coseno de beta por seno de beta. ¿Sí? Y todos estos elementos representan K11, K21, K31 y K41, porque son las fuerzas necesarias para obtener un desplazamiento 1, 0, 0 y 0. ¿Sí? Esto de aquí es la primera columna
de K. ¿Sí? Entonces, era necesario, la clase anterior, les repito, para que ustedes entiendan esto que se comienza a hacer con barras inclinadas. ¿Sí? Entonces, para que quede un poco más reforzado esta explicación, vamos a hacer ahora qué pasa con si nosotros hacemos un desplazamiento en UY1. ¿Sí? Entonces vamos ahora a calcular las F necesarias para tener U igual 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Conocer que esto es UY1 igual a 0. Entonces aquí nosotros dibujamos nuevamente nuestra barra con el punto 2. Tenemos aquí fx2, fy2. Tenemos fx1, fy1. Tenemos aquí el punto 1. Entonces, dejen graficarles esto más abajo para que no se mezclen las dos cosas. fy1, fx1, saber que esto es beta. ¿Sí? Y vamos a tener ahora este valor que lo voy a llamar uy1 igual a 1. Acordarse que los desplazamientos en todo es 0. Solo uy1 es 1. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestra barra deformada que estaría así. ¿Sí? Esto vuelvo a poner, es la barra deformada. Y lo de acá es la barra original. Y vemos acá, ¿sí?, que aquí nosotros tendríamos el ángulo beta. Esto es beta. Si nosotros hacemos relación de triángulos, ¿verdad? Todo lo que es geometría, vemos que este es nuestro ángulo de 90 grados y que este sería nuestro ángulo beta también. ¿Sí? Lo pueden ver de varias, este ángulo beta aquí lo pueden ver ustedes de varias formas. ¿Sí? Esto es 90 menos beta, este ángulo de acá. Y si ustedes suman los ángulos de un triángulo que es 180, les van a dar cuenta que este ángulo de aquí tiene que ser necesariamente beta. Lo pueden hacer de varias maneras. Si tienen otra forma de descubrir que este ángulo es beta, es simplemente un tema de geometría, ¿verdad? Entonces, tienen que ustedes saber reconocer igual, en todo caso, que este es el ángulo beta. Esta distancia de aquí, entonces, para que la barra llegue a este punto, ha tenido que acortarse. ¿Sí? Ha tenido que acortarse esta distancia. ¿Sí? Este elemento de aquí, que lo he pintado de amarillo, esto sería uy1 seno de beta. ¿Sí? Y este elemento de acá, ¿sí?, esa distancia, si quieren verlo ustedes, sería uy1 coseno de beta. Aunque no va a influir mucho porque estamos revisando nosotros simplemente el comportamiento axial. ¿Sí? Esto sería lo que se ha rotado o lo que se ha desplazado más bien en esa dirección. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver aquí lo mismo de antes. Tenemos un acortamiento axial es decir, un delta U, que es igual a uy1 seno de beta. ¿Sí? Es la parte amarilla.
Vamos a ponerlo aquí en amarillo, que no se olvide. Y esto, como es igual a 1, seno de beta, vamos a tener que delta U es igual a seno de beta. Finalmente tenemos una deformación unitaria axial, ¿sí? El mismo proceso de antes, igual a delta U sobre L. Esto sería igual a seno de beta sobre L. Acordarnos que L es la longitud total de la varilla dibujada en negro. ¿Sí? Vamos a tener una fuerza axial de compresión ¿sí? A la que llamaremos F igual A por E por la deformación unitaria. Ya expliqué cómo se obtiene esta ecuación, ¿verdad? Era de la parte de acá, conociendo nosotros que el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación unitaria. Esta es la ley de Hooke. Y aquí tenemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esto es esfuerzo axial. Entonces, por eso uno obtiene esta ecuación de acá. Entonces, volvemos a nuestra ecuación. Y tendríamos aquí A por E entre L por seno de beta. ¿Sí? Es esto de acá. Entonces ahí ya tenemos nuestra fuerza axial, que era se puede decir la parte difícil o diferente que tendríamos ahora que nosotros usar para encontrar cuáles son las fuerzas. Entonces volvemos a dibujar nuestra barra. Sabemos que nuestra fuerza es de compresión, ¿sí? Porque se ha cortado. Tenemos nuestro nudo 2, Fx2, Fy2, es el nudo 2. Tenemos por acá nuestra Fx1, Fy1 del nudo 1. Para que esté en equilibrio, ¿verdad? Tenemos nuestra fuerza de compresión, F también, y acá nuestra fuerza de compresión también, F. ¿Sí? Lo que ha cambiado ahora es nuestro valor de F. F es este término de aquí. A diferencia de nuestro primer caso, que habíamos descubierto que era por coseno de beta, en este caso es por seno de beta. Entonces aquí nosotros vamos a obtener Fx1 igual a F coseno de beta. Vamos a obtener Fy1 por sumatorias de fuerzas Y en el nodo 1. ¿Sí? Esto es por el nodo 1. Vamos a obtener aquí que es F por seno de beta. Cuando hagamos el equilibrio del nodo 2, vamos a obtener que Fx2 es igual a menos F coseno de beta. Y cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en el nodo 2, vamos a encontrar que esto es menos F seno de beta. Si ustedes se dan cuenta, como la fuerza que se necesitó para hacer 1, ¿sí? Esta deformación de 1 también nos dio de compresión, las ecuaciones son las mismas. Lo que va a cambiar es el valor de F, ¿sí? Que ya lo hemos calculado acá. Entonces, reemplazando el nuevo valor de F, nosotros vamos a tener esto que es AE entre L, seno de beta, coseno de beta. AE entre L, seno cuadrado de beta. Menos AE entre L, seno de beta, coseno de beta. Y aquí vamos a tener menos AE entre L, seno cuadrado de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a representar esto?
Es lo mismo que habíamos hecho antes. Estas son las fuerzas externas requeridas para desplazar la unidad de 1 en Y y los otros elementos ceros. Y estos van a ser las fuerzas internas, todo esto de acá, que nos representa la columna 2 de la matriz K. ¿Sí? Así como cuando antes habíamos hecho que como habíamos analizado el desplazamiento unitario del nodo 1 y esto nos había representado acá nuestra primera columna de K, ¿sí? 1, 1, 2, 1, 3, 1 y 4, 1. Aquí esto nos va a representar nuestra segunda columna de K. Es decir, esto nos va a representar K1, 2, K2, 2, K3, 2 y K4, 2. ¿Sí? Y así ustedes hallan la segunda columna de esta matriz grande de 4×4. ¿Sí? El mismo proceso, ¿sí? La misma lógica se va a aplicar para el tercer nudo y el cuarto nudo, pero no se lo va a realizar, sino que yo ya les voy a dar los valores. ¿Sí? Lo importante es que ustedes comprendan toda la lógica atrás de la matriz de rigidez de una carga sometida a fuerzas axiales. ¿Sí? Entonces, establezcamos, ¿sí? Ponemos aquí, lo mismo va a ocurrir, o el mismo proceso, mejor dicho. El mismo proceso aplicar para encontrar la tercera y cuarta columna de K, ¿sí? Con una deformación 0, 0, 1, 0, encontramos la tercera columna de K. Y con una deformación unitaria 0, 0, 0, 1, encontramos la cuarta columna de K. Acordarnos que esto representa UX2 igual a 0, igual a 1. Y esto representa UY2 igual a 1. ¿Sí? Entonces, si establecemos que C es igual a coseno de beta, si es nomenclatura nomás, y S lo representamos como seno de beta, entonces vamos a obtener nosotros aquí que fx1, fy1, fx2 y fy2 van a ser igual a AE entre L. ¿Sí? Vamos a poner aquí los valores. C cuadrado, que significa coseno al cuadrado de beta, seno por coseno, menos coseno al cuadrado y menos seno por coseno. Seno por coseno ¿sí? Aquí vamos a tener S al cuadrado menos seno por coseno y menos S al cuadrado. De aquí vamos a obtener
menos c al cuadrado. Esto es lo que no hemos calculado, ¿sí? Esto es lo que calculamos el día de hoy, la primera columna y la segunda columna. Esto es lo que no hemos evitado calcular, porque se los estoy resumiendo. ¿Sí? Tendríamos menos seno por coseno, coseno al cuadrado, y seno por coseno. Finalmente, la cuarta columna sería menos seno por coseno, menos s cuadrado, seno por coseno, y s al cuadrado. ¿Sí? No olvidarse de los signos. Y esto multiplicaría por ux1, uy1, ux2 y uy2. Espera un momento. Sí. Entonces, se puede decir que para saber cuáles son las fuerzas, así como antes nosotros teníamos la matriz de rigidez sencilla, ¿verdad? Para una barra horizontal, fx1, fx2, nosotros todos sabíamos que esto era igual, la matriz de rigidez iba a ser igual a 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, esta facilidad para usar elementos horizontales, ¿sí? Con la carga o la fuerza axial aplicada en forma longitudinal que coincide con el plano cartesiano normal XY, se complica si ya está inclinada. ¿Sí ven? Todo esto se vuelve esta cantidad de números, ¿sí? Que muchas veces es difícil de acordarse. Entonces, la próxima clase vamos a ver una forma que se llama transformación de coordenadas para que ustedes sigan trabajando con esta forma sencilla ¿cómo se llama? Una forma sencilla de cálculo, ¿sí? Una matriz simplemente de 2 por 2 y saber contra qué matrices se tiene que multiplicar para poder hallar esta misma matriz. Lo único que les va a ahorrar es el tema de que no se tienen que memorizar toda esta tabla, sino que existe una forma más fácil de aprender cómo llegar de aquí a este elemento, ¿sí? Pero si ustedes, bueno, ahorita ya están haciendo las clases en línea, pudieran trabajar directamente con esta matriz total, ¿sí? De todas maneras, se necesita explicar que existen otros métodos que se llama transformación de coordenadas, que consiste en convertir este plano sencillo que habíamos dicho XY para trabajar la próxima semana, ¿sí? En un plano X', Y', de tal manera que podemos considerar nuestra barra con esta matriz sencilla y simplemente tenemos que multiplicarla por matrices de transformación, ¿sí? Entonces, la próxima clase veremos el uso, ¿sí?, de matrices de transformación, que ustedes probablemente lo vieron en las clases de matemáticas 2 o matemáticas 3, ¿sí? Uso de matrices de transformación, que será para, repito, para aprenderse nomás esta forma y no la de acá. En la actividad de hoy día, todavía no se ha abierto, ¿verdad? Se les va a pedir simplemente que se calcule la componente K dependiendo de su casilla, ¿sí? Se les puede pedir a algún grupo la componente K24, K31, simplemente acordarse que es la matriz que hemos realizado nosotros aquí, ¿sí? Esta matriz
este valor multiplicado por A entre L, ¿sí? Porque todo esto es la matriz K, por si acaso. ¿Sí? Todo esto es la matriz K. Incluido este valor ahí. Entonces, cuando se les pide un término, tienen que incluir ya sea coseno cuadrado, seno, coseno, multiplicado por A entre L. Si les toca un término que sea negativo, tienen que poner la respuesta con el signo negativo. Ponen menos. Si es positivo, no es necesario que pongan el signo más, ¿verdad? Pero si es negativo, sí. ¿Alguna pregunta de lo que se ha visto el día de hoy? Sí. Ingeniero, pero Ahí queda establecido el término K, ¿no? Entonces. Ahí queda ya establecido el término K. Lo único que vamos a ver la próxima clase es el uso de matrices de transformación. Si es que ustedes no se quieren aprender todo esto, porque puede que en un futuro se olviden cuando estén haciendo algún proyecto. Entonces es igual también necesario que ustedes revisen esto de matrices de transformación, que va a ser cómo llegar esta matriz, ¿sí? Sencilla, a esta matriz más grande. Es decir, la matriz sencilla sería lo naranja y cómo transformarlo a una matriz más grande con las coordenadas X, Y. ¿Sí? Al día de hoy igual ustedes tienen aquí la matriz K, que ya queda establecida. Esto ustedes lo pueden guardar, lo pueden poner en algún lado. Si no se acuerdan, también en algún libro debe estar escrito la matriz, o en internet mismo se la pueden encontrar. Sí. Nosotros, repito, el día de hoy hemos hecho la primera columna y la segunda columna, pero ustedes están en la capacidad de hacer la tercera columna y la cuarta columna si quisieran alguna práctica. Sí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de nuestro ejercicio del día lunes, que era un elemento triangular. Entonces, fácilmente nosotros pudiésemos descubrir este elemento, y ahora podemos descubrir el elemento de acá. ¿Sí? Entonces, ya con eso vamos a poder seguir haciendo ejercicios a partir de este ejemplo sencillo. ¿Sí? De ahí falta explicarles que estas matrices de rigidez que ustedes han visto aquí hasta ahora, se trata solo de elementos. ¿Sí? Ustedes, digamos, tienen una cercha. Al día de hoy, cuando yo les pido la matriz de rigidez, solo les pido de un elemento. En el ejercicio de hoy les pido solo de un elemento. Ustedes verán después que existe una matriz, esto es de elementos, existe una matriz de todo el sistema que se va a llamar matriz K global. ¿Sí? Eso lo veremos entre la próxima clase y la siguiente, o sea, en la siguiente semana. ¿Sí? De cómo ustedes, ya entendiendo las matrices de rigidez de elementos inclinados, horizontales y verticales, ya van a poder saber ustedes cómo se acopla uno con otro para tener una matriz global. ¿Sí? Y después de la matriz global, ahí ustedes pueden hacer el ejercicio que hicimos hace 2 clases atrás de una barra, ¿sí? De 2 barras unidas, bajo estos principios de matriz global. Pero por ahora he ido poco a poco porque tienen que ustedes entender la matemática, se puede decir, atrás de las barras. Sí. Y que si bien ustedes finalmente usan solo esta matriz, este entendimiento de qué significa la matriz, la columna 1, 2 y 3, será útil para cuando ustedes hagan los ejercicios posteriores. ¿Sí? Ya para la próxima clase, posiblemente se envíe ya el primer deber en grupo. ¿Sí? Entonces, que ya igual quede establecido. Si alguna persona no ha tenido grupo,
se puede incorporar a uno de ellos, me tienen que escribir por el correo diciéndome que se van a incorporar. Aquellos estudiantes que van a trabajar solos, asimismo tendrían que trabajar solos y su número de grupo correspondería a su posición en la lista de Excel que mostramos en la primera clase. Entonces les voy a tomar asistencia y en un rato se les debe de abrir el sistema para poder ejecutar el trabajo del módulo. Ingeniero, disculpe, ¿puedo otra vez compartir la pantalla y subir un poquito para copiar una fórmula? Sí, a ver, deje tomar asistencia y ahí les vuelvo a compartir la pantalla. ¿Sí? Tenemos un rato por ahí. Listo. Está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Presente. Carreño. Carreño. No está. Chiquito. Presente, ingeniero. Ingeniero Carreño, disculpe. Máquina. Listo. Si está Carreño. Chiquito también. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Presente, ingeniero. Galarza. Galarza. Presente. Guerrero. Listo, gracias. Presente. Sí, sí, lo escuché. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Mateusi. ¿No está? Presente. Sí está. Morejón. Presente. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo. Presente. Murillo González. Y Sí, Murillo, presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Presente. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiri Dumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. ¿Está Rodríguez? ¿No está Rodríguez? Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente, ingeniero. Valero. Presente. Villa Presente. y Yagual. ¿Está Yagual? Sí, aquí estoy. Ok. Entonces todos tienen asistencia con excepción del señor Rodríguez, que no ha contestado. Ahora les vuelvo a compartir la pantalla.